Esta noche quería hablarles del camino a Emaús, ¿verdad? Esta parte de la Biblia, a veces uno lo ve y lo lee, simplemente lo lee y pasa al otro versículo. Está casi al final, el último capítulo de Lucas. Uno empieza a estudiar Lucas y ya al final ve este acontecimiento, camino de Emaús. Uno ve anteriormente que Jesús ya había sido crucificado, ya Jesús había resucitado también, ya se le había presentado a las mujeres, a estas mujeres que fueron a ver, y luego de allí Jesús sale y quiere tener un encuentro con sus discípulos, con alguien que quizás necesitaba verle, necesitaba estar con él. Y aparte que es el camino de Emaús, yo digo que Jesús siempre está con nosotros. Jesús siempre está a nuestro lado. Y vamos a ver por qué Jesús está a nuestro lado. Vamos a empezar a leer en Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 13 al 49. Dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vemos este momento, 60 estadios aproximadamente, estuve investigando, es como de aquí a Tuntaki, más o menos esa es la distancia, 10 kilómetros, ahí de aquí a Tuntaki, un poquito más allá, sería más o menos donde está para pagar el ticket, ¿verdad? Para pasar a Otavalo, es más o menos esa distancia, 10 kilómetros. Ellos estaban caminando, recordemos lo que había pasado esos días, ¿verdad? Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Algo muy trágico, ellos presenciaron pues todo este problema que hubo con Jesús en cuanto que lo tuvieron, lo crucificaron. Ellos estaban allí quizás tristes, estaban quizás desesperados, quizás desanimados, porque estaban caminando y iban hablando. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Ellos estaban discutiendo, estaban diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguramente estaban ahí, bueno, y en ese Jesús que nosotros creímos, mira, murió. Ellos no se habían enterado que él había resucitado, no se habían enterado lo que había pasado con las mujeres. Ellos estaban presenciando ese acontecimiento en ese momento. Ellos estaban allí como que, o sea, nosotros pusimos nuestro tiempo, nuestra dedicación a alguien que ya no está. Se dejó quizás allí crucificar, no hizo nada. Estaban confundidos, tristes. Había una reacción allí entre ellos de tristeza, rabia, molestos, y estaban allí. Por eso es que dice que discutían. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. No sintieron la presencia de Jesús, estaba allí. Jesús estaba ya caminando con ellos. Cuando empezaron a discutir, Jesús se le apareció para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Imagínense, Jesús viendo allí, ellos ahí tristes. Y le dijo, bueno, ¿qué están hablando? El versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Recuerda que ellos venían de Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días. O sea, no te has enterado de lo que pasó, del gran evento que ha pasado. Por eso es que le dicen a Jesús, eres el único hombre que no se ha enterado de todo el problema que hubo en Jerusalén, de que crucificaron a un hombre que fue que estaba diciendo que era el Hijo de Dios, que no hizo nada. Estaban allí. Y algo que me llama la atención, que se dice, iban dos hombres y de uno dice que se llamaba Cleofas. Era un discípulo, o sea, que no era ninguno de los apóstoles. Era simplemente un discípulo que le seguía a Jesús, un hombre que estaba cerca de Jesús cuando seguramente hacía milagros, le seguía a todas partes. Por eso colocan el nombre de Cleofas, para que veamos la diferencia en ser un discípulo
y ser un apóstol, ¿no? Esa era la diferencia allí. Dice el versículo 19, entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces ellos ven acá que era un varón profeta, o sea, era poderoso en obras, habían visto las obras de Jesús, habían estado con él al lado, lo conocían. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí quedó todo. Ahí ya ellos están tristes, están hablando con Jesús. Jesús me imagino que está allí simplemente viéndolo y pensando, wow, si ellos supieran que yo estoy a su lado. Mira cómo está de triste y yo estoy aquí con ellos. Mira por la tribulación que vienen, desesperados, desanimados, y yo estoy a su lado. ¿Cuántas veces o cuánto no nos parecemos a ellos? A estos dos hombres, que a veces tenemos tribulación y problemas y Jesús está al lado. Mira, estoy contigo, estoy aquí. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos pensaban que iba a ser poderoso, que iba a ir a defender a Israel o que iba a sacarlo de la opresión de Israel. Ellos esperaban que pasara algo en ellos, que pasara algo en ese momento. Ellos esperaban que un acontecimiento grande sucediera, pero simplemente predicó, lo agarraron, lo dieron latigazos, lo presentaron delante del rey, de Herodes, toda esta gente, lo crucificaron y hasta ahí llegó todo. Por eso es que ellos dicen esperábamos. Ellos esperaban algo grandioso. Pero gracias a ese acontecimiento, para ellos ese momento fue tristeza, pero para nosotros es gozo, porque ahí estaba Jesucristo crucificándose, estaba dejando que lo crucificaran por nuestros pecados, por ustedes, por mí. Dice, y ahora además de todo esto, o sea, aparte de todo esto lo que ha pasado, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, pasó el primer día, no pasó nada. Seguramente ellos se acordaron de algo de que dijo Jesús. Segundo día y ellos estaban, bueno, ya ha pasado 2 días y no hay nada que pase. Porque ellos le mencionan y ya al tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya son 3 días. Ya ese no va a salir de allá. Ya mi esperanza ya no tengo. Muchas veces estamos, somos de esa esperanza de que, bueno, ya no va a pasar nada, ya lo que se va a dar no se va a dar. Y Dios está allí diciendo, mira, estoy a tu lado, lo que estés esperando tú, lo que estés pasando, yo estoy aquí. Por eso es que me encanta esta historia de Maús, porque ahí nos vemos reflejados cada día. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. Ya ellos tenían quizás a lo mejor, bueno, sí, pasó algo, pero no estamos seguros de eso. No creemos. Ellas le dijeron, él vive. ¿Cuántas veces nuestras esposas nos ayudan en nuestra vida? Nos alientan y nosotros estamos desanimados allí y ellas es lo que nos levantan. Ellos creyeron en estas mujeres. Ellos estaban allí como que, bueno, fueron mujeres, pues, y tenían la credibilidad, y las mujeres en ese tiempo tenían credibilidad. Lo que decían era bien, era verdad. Versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué pasó? Vuelve el desánimo, están allí hablando con Jesús. Versículo 25 dice, entonces le dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, tanto que les hablé, tanto que dije, y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés.
Otra versión dice que o sea, empezó a leer la Biblia, o sea, de Moisés empezó a hablar con ellos. Ya como ellos estaban tardos de corazón, insensatos, que no podían entender, tuvo que tomar la Biblia, la palabra, la escritura, para empezarle a decirle, a recordarle nuevamente dónde estaban, quiénes son y quién es Él. ¿Cuántos somos así? Que no, a veces los problemas estamos, Jesús dice, pero lee tu Biblia. Y nosotros no, la solución está aquí. Dice, pero en la Biblia tienes la solución. Y nosotros no, y buscamos esta solución por allá. Y Él nos dice, mira, pero en la palabra tienes el problema y en la palabra tienes la solución. Y nosotros no vamos a la Biblia. Por eso es que Jesús dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Tuvo que hacerle un recuento de todo lo que habían dicho de Él para que ellos pudieran entender. Porque eran tardos de corazón, eran duros. ¿Cuánto nos reflejamos allí? Que Dios a veces está diciéndonos las cosas y Jesús, y nosotros todavía allí no entendemos lo magnífico que es Dios con nuestra vida. Y se llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. No se habían dado cuenta todavía que era Jesús. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos en ese momento. Ellos estaban mirando la parte carnal, pero no estaban viendo lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no vemos lo espiritual, no vemos a través de los ojos de Jesús? No vemos las cosas espirituales y nos quedamos en las cosas terrenales. De esto de abierto los ojos está en Segunda de Reyes, se lo voy a leer rapidito. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y a carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso fue cuando Eliseo tuvo esa visión, cuando tuvo que orar para que ellos vieran que le estaban persiguiendo y que ellos eran menos que lo que estaban. Dios muchas veces necesita abrir nuestros corazones, hermanos. Tenemos que dejar que Dios abra nuestros corazones a los ojos espirituales. Pero tenemos que, primeramente, ir a la palabra de Dios para que entonces nuestros ojos sean abiertos espiritualmente. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ya le reconocieron, oye Jesús, pero se desapareció. Estuvo aquí con nosotros, estuvo caminando, estuvo platicando nosotros cuántas horas son de Jerusalén a Emaús. Eran como 4 horas más o menos. Sí, 4 horas. Como hice caminando de aquí a Tuntaki, son como 4 horas, no sé. 3, 4 horas quizá o más. Imagínense todo ese tiempo caminando de aquí a Tuntaki y que Jesús esté hablando con nosotros y todavía nosotros no le reconocemos y desanimados y no, así no me va a pasar y mi vida está un desastre, mi vida, mira estos problemas que tengo están grandes y estoy desanimado, mira, me botaron del trabajo, no tengo trabajo, mira, mi familia se enfermó, mira, el país está así y queja y Jesús dice, pero ya va, yo estoy aquí al lado contigo, ¿en quién creíste? ¿Qué está pasando con nosotros muchas veces? ¿En quién creemos? ¿En quién está nuestra confianza diariamente? Y se decía en versículo 32, uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Ellos se quedaron allí. Dice, wow, o sea, no ardía nuestro corazón. O sea, ellos estaban sintiendo algo de que Jesús estaba allí, pero todavía no veían, no creían. Muchas veces somos así, somos cristianos y no sentimos la presencia de Jesús en nuestras vidas. O la sentimos y no vemos porque no estamos viendo con ojos espirituales. No estamos yendo a la palabra, a la escritura.
Ellos tuvieron que ir primero a la Escritura para que Jesús le enseñara desde Moisés hasta los profetas. Luego entonces tuvo que abrirle los ojos. Tuvo que hacer esto para que pudieran creer. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos estarían allí, oye, mira, tuvimos la oportunidad de estar con Jesús y no lo aceptamos, no lo vimos de esa forma. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia y tenemos problemas y Jesús está allí consolándonos y no sentimos su presencia? No tenemos esa reunión, esa comunión con el Padre en intimidad con Dios, sino que nos quejamos y pensamos que nosotros mismos podemos hacer salir del problema. Ellos venían con problemas, ellos venían aturdidos, venían discutiendo, venían tristes por todo lo que había acontecido en Jerusalén. Nuestra vida en este tiempo de pandemia, he visto muchos tristes, muchos perdiendo trabajo, muchos desesperados. Pero nuestra confianza, tiene que ser Jesús. Claro, si le obedecemos, claro, recuérdense que ellos eran discípulos, ellos conocían a Jesús, porque luego más adelante vamos a ver qué pasó con ellos. No significa que nosotros somos cristianos y que vamos a ver todo. Si nosotros no estamos en la palabra, si no leemos la palabra, si no escudriñamos la palabra, si no creemos en la palabra, Jesús no va a poder abrir nuestros ojos espirituales. Y tenemos que pedirle, Señor, abre mis ojos espirituales, que yo vea más allá de lo que está pasando, de mi problema, que yo confíe en ti. ¿Cuántos no hemos confiado en Dios porque hemos tenido problemas? Yo he tenido muchos problemas, hermanos, pero mi confianza no está en el ministro, mi confianza no está en el pastor, mi confianza no está en el diácono, mi confianza está en Dios, porque somos humanos y pueden caer. Mi confianza está en Dios que resucitó, Jesucristo resucitó al tercer día y lo vamos a ver allí. Estaba con todo el corazón allí para que nosotros creyéramos en Él. Y el día que bajamos a las aguas, nacimos de nuevo y creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Nuestra confianza no puede estar basada en mi trabajo. Mi confianza no puede estar basada en lo que yo estoy haciendo en mi profesión. Mi confianza no puede estar basada en mi negocio. Porque si se acaba eso, ¿qué pasa? Si se acaba eso, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Me voy a ir al piso? No, ya no. Mi familia misma. ¿Cuántas veces no he pensado, bueno, qué pasaría si Dios me quitara a mi esposa o mis hijos? Ajá, tengo que seguir adelante. ¿Qué va a pasar si tengo una enfermedad? Tengo que seguir porque mi confianza está en Dios. Y si muero, bueno, voy a los cielos. Esa es la confianza que Jesús quería verle y oírle de estos dos hombres que venían caminando de Jerusalén a Emaús. Que no se habla después de esa ciudad, o ese lugar, o ese terreno, o ese lugar donde estaba. Es el camino, fue algo importante, fue algo vital, porque muchas veces estamos caminando desanimados. Estamos caminando como que si no tuviéramos a Cristo al lado. Y pensamos que nosotros mismos podemos resolver el problema. Ok, los médicos están ayudando a las personas que tienen COVID, están ayudándoles, pero ellos no tienen la fuerza. Ellos pueden colocar tratamiento, pero si Dios quiere levantarte de allí, te levanta, como lo hizo con el hermano Pedro. Por más cosas que le colocaron, quien lo levantó fue Jesús, Dios. Entonces nuestra victoria está en Cristo Jesús. Ellos tenían que saber que su victoria, no importaba si Jesús había muerto, ellos tenían que saber que Jesús había resucitado, porque estaban con Él.
Versículo 36 dice, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos otra vez y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados, todavía están viendo a Jesús, están espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, o sea, todavía su entendimiento, aunque ya conocían la palabra, aunque ya veían pero su entendimiento todavía no estaban viendo, tenían el corazón tenebrecido, vuestro corazón estos pensamientos turbados, y vienen en vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, tuvo que decirle, miren, véanme, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, todavía, hermano, uno ve el milagro, uno ve que Dios te está bendiciendo cada día, que tienes una casa, que tienes una luz allí, que muchos no tienen, que tienes agua, que tienes un trabajo y todavía no cree que Jesús está contigo, no está conmigo. Todavía pensamos que estoy solo, que estoy desanimado, que por qué me pasa esto a mí. No creían y estaban maravillados. Le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Le dijo Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos estaban así. ¿Ah? No puede ser. Entonces estamos así. Dios nos hace el milagro. Dios está con nosotros. Dios es con nosotros. ¿Será verdad? Casualidad. Casualidad que eso pasó. Tenemos la victoria en Jesús, hermanos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Tuvo que volverle a recitar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que nosotros volver cada noche a recordarle a los hermanos que tenemos que tener confianza, que debemos dejar el pecado al lado, que tenemos que seguir a Dios, que tenemos un corazón, tenemos una victoria en Jesús? Tuvo que recordarles todo esto. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es aquí cuando ellos entienden todo esto. Y todavía mucho más adelante, entonces viene Pedro y le niega. Perdón, eso había sido antes, sí, que le negó. Pero todavía mucho más antes empiezan a dividir. Entonces el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y dice, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Le tuvo que hacer recordar todo esto. Tuvo que haberle recordado de Moisés, profeta. Le dijo seguramente Isaías, para que ellos pudieran entender lo que había pasado. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando. Entonces es nuestro trabajo de ir y predicar el evangelio y decirle, mira, este Jesús está contigo. Si quieres tú la presencia de Jesús en tu vida, tienes que bautizarte, arrepentirte y bautizarte y arrepentirte de tus pecados, comenzando de Jerusalén. Este acontecimiento del camino de Emaús fue muy grande, hermanos, porque tuvo que empezar otra vez. ¿Quién recuerda el primer día que empezamos en la pandemia que se estudió? ¿Quién recuerda la segunda semana que se estudió? ¿Quién recuerda la tercera semana que se estudió? Porque a veces lo olvidamos. Nos llevamos la palabra con nosotros. Y todavía hoy digo, tengo 157 estudios y estoy desanimado. No sé qué hacer. Tengo problemas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Será que soy libre? ¿Será que soy salvo? Todavía pensamos en eso.
pero Cristo está a su lado para que tenga la victoria y crea que sí, voy a seguir adelante. Les animo, hermanos, a que sigamos adelante. Por último, 3 pasos para cambiar nuestra vida. Primero, la cruz donde Cristo murió. Allí resucitó Cristo. A esa cruz nosotros, claro, fue de ese tiempo algo malo para ellos, pero para nosotros es nuestra victoria. Para nosotros allí esa cruz está vacía porque Cristo murió, resucitó y está vacía. La palabra de Dios, que es la Escritura. Los ojos espirituales, donde también dice que ellos tuvieron ojos espirituales y entendimiento. No estás solo, Jesús está contigo. Los últimos estudios han dicho que este rostro que están viendo aquí de Jesús es el más parecido que hizo alguien en Google, creo que está pasando, que es el rostro más parecido a Jesús. Quise colocarlo. Porque ese Jesús a que nosotros pensamos que solamente quedó en la cruz, que no vemos, ese Jesús está allí con nosotros a nuestro lado, te está viendo ahorita, te está diciendo, mira, yo estoy aquí para cualquier cosa, estoy a tu lado. Y lo último, les habló el entendimiento, eso es en Romanos, el pensamiento, nuestro pensamiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscarlo un momentito. Que es en su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación, hermanos, diariamente con la palabra de Dios, renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Ver con los ojos espirituales, leer la palabra, creer en la cruz. Son 3 pasos para cambiar en nuestra cruz, en nuestra vida. 3 pasos. ¿Creemos en la cruz? Sí, pero a veces no leemos la palabra. O muchas veces hay personas que leen la palabra, pero no tienen los ojos espirituales. Muchas veces tenemos ojos espirituales, pero no vemos la escritura y no tenemos entendimiento. Y ese entendimiento no sé qué, hay que irlo renovando. Entonces, la cruz, más la escritura, los ojos espirituales y el entendimiento son algo que nos conecta con Dios. Es necesario creer que Jesús está caminando contigo. Mañana en la mañana Él va a caminar con usted, si usted le permite. Mañana en la noche va a caminar con usted. En su casa va a caminar con usted. Y te va a decir, ánimo, yo estoy contigo. No tienes trabajo, no importa, yo voy a estar contigo. Yo te voy a suplir tu necesidad. Estás enfermo, no importa, yo sanea mucho, yo te voy a sanar. Y si no, no importa. No importa. Vas a morir, te vienes conmigo. Que la gloria sea para Dios, hermano. Feliz noche. Dios les bendiga.